1. Bienvenidos, somos Alicia Molina y Dominic Maldonado y hablaremos sobre el conflicto de aspersiones de glifosato entre Ecuador y Colombia. En el 2000, Colombia empezó a realizar aspersiones de glifosato en las zonas de cultivos ilícitos mediante aviones fumigadores. En el 2008, Ecuador notó que estas prácticas involucraron violaciones a su soberanía aérea, así como afectaciones para los habitantes y recursos naturales de la frontera. El caso estuvo cerca de involucrar una adjudicación presidida por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, Ecuador desistió de su decisión. Así, sucedió una negociación que desencadenó en un acuerdo que dio por finalizado el conflicto. Es así que el objetivo general es analizar el modelo de resolución aplicado al conflicto fronterizo de aspersiones de glifosato entre Ecuador y Colombia. En primer punto, será aplicar la teoría general del conflicto. En segundo lugar, el modelo de escalada y desescalada. En tercer lugar, comprender la influencia de la adjudicación en el caso y finalmente, aplicar la escuela de negociación de Harvard. En primer lugar, analizamos la teoría general del conflicto. En sí, la posición de Colombia es la de erradicar los cultivos ilícitos en su territorio mediante la utilización del glifosato a través de mecanismos aéreos. El interés de Colombia radica en mitigar el crimen organizado, así como combatir la producción y el consumo de narcóticos. La necesidad de Colombia es garantizar paz y seguridad para toda la ciudadanía. Por otra parte, la posición de Ecuador es impedir que se realicen las presiones de glifosato en los cultivos de la frontera Colombia-Ecuatoriana. Su interés es apoyar a Colombia en los problemas asociados al narcotráfico sin que esto implique impactos negativos para sí derivados de las decisiones del Estado colombiano. Por último, la necesidad de Ecuador es proteger su propia soberanía, así como la integridad de sus habitantes y territorio. La dimensión del conflicto es pequeña dado que solo abarca a Ecuador y a Colombia. La intensidad fue media, puesto que el conflicto en cierto punto estuvo cerca de involucrar violencia directa, sin embargo, esto no sucedió. El nivel personal fue intergrupal. em, donde Ecuador representó las comunidades afectadas en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. El nivel espacial es estructural. El conflicto además ha envuelto un tiempo grupal con una proyección temporal de 5 años donde se empezó en el 2008 y se acabó en el 2013. Dentro del modelo de escalada y desescalada hay ciertas diferencias evidentes. Entre ellas, se empieza a tensionar a las naciones, pues radica por un lado en que Colombia mantiene su postura clara y es luchar contra el narcotráfico y son conscientes en varios de esos cultivos ilícitos radican en la frontera con Ecuador, mientras que Ecuador también tiene su panorama y es procurar la seguridad y salud de sus ciudadanos, velar por el cumplimiento de límites fronterizos declarados y precautelar su soberanía. Esto da paso a la contradicción, en donde múltiples veces se siguió realizando las expresiones a pesar de que existía un previo acuerdo que no fue respetado y existía una búsqueda de negociaciones. No llega al punto de polarización hasta cuando el gobierno ecuatoriano amenaza utilizar las Fuerzas Armadas por las situaciones que se estaba atravesando y la tensión que se vivía en la frontera iba incrementando. Sin embargo, no se llegó a ejercer vía directa, a pesar de los intentos de disuadir mediante amenazas coercitivas. Ahora, en la desescalada del conflicto, se podría decir que a pesar de que no hubo un alto al fuego, puesto que no hubo un estado de guerra, sí existió una minimización de las amenazas violentas. Esto sucedió cuando Ecuador decidió llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, de modo que se optó por confiar en los medios legales e institucionales. A pesar de que Colombia y Ecuador no continuaron con la adjudicación, los estados llegaron a un acuerdo extrajudicial que daba por finalizado el conflicto. Como efecto posterior al acuerdo, hubo una normalización de las relaciones entre estados, donde se enfatizó la cooperación entre Colombia y Ecuador para cumplir con sus mutuas expectativas. Sin embargo, es cuestionable si realmente existió una reconciliación, puesto que las comunidades fronterizas no habían percibido una reparación integral en torno a lo que vivieron. En tercer lugar, analizamos la resolución cercana a la adjudicación. Ecuador realizó una aplicación en la Corte Internacional de Justicia, CIJ, para iniciar procedimientos en contra de Colombia, al observar que los intentos por resolver el conflicto mediante negociaciones habían sido fallidos. De esta manera, el método de adjudicación empleado fue el arreglo judicial, donde se esperaba que exista una decisión formal de carácter vinculante. Así, cumpliendo con la idea esencial de conformidad ex ante, Colombia y Ecuador accedieron a llevar el caso al tribunal en mención. Bajo este marco, Ecuador cimentó la jurisdicción de la CIJ en dos instrumentos de tipo internacional a los que tanto Colombia como Ecuador pertenecían. El Pacto de Bogotá de 1948, bajo el artículo 31,
y la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, bajo el artículo 32. Posterior a esta invocación, los estados debían entregar sus argumentos y evidencias a la institución en mención de manera escrita y oral. Sin embargo, no sucedió la parte oral, ya que Ecuador había cancelado su denuncia hacia Colombia y Colombia no objetó dicho desistimiento. Así llegaron a negociaciones y a un acuerdo extrajudicial. Bajo esta revisión es evidente que el conflicto no llegó a escalar violentamente ni involucró la acción de la CIJ, lo que resulta positivo en la medida en que los estados fueron capaces de solucionar su controversia. No obstante, el acuerdo alcanzado y la manera en que se llegó al mismo aún puede ser considerado problemático. Esto lo revisaremos en las conclusiones. En la Escuela de Negociación de Harvard, este tipo de negociación tiene como pilar a cuatro principios. El principio inicial implica separar a las personas de los problemas, en donde llevándolo a contexto, pues las relaciones que mantenían los gobernantes no eran las óptimas para entrar en un proceso de negociación. Es después de varios ataques verbales que lograron separar a las personas. Independientemente de esto, existió en este proceso un cambio de mandatario dentro del Estado colombiano. Y fue ahí cuando realmente existió un proceso de negociación y una posible solución. El segundo principio se basa en enfocarnos en nuestros intereses, es decir, mantener un objetivo claro de lo que se desea de ese proceso de negociación. Llevándolo al conflicto, se cumplió con este principio en su mayoría, pues la negociación estaba claro un punto que alcanzar, y era no volver la expresión de glifosato a la frontera ecuatoriana. Por lo cual, dentro del acuerdo que se firmó, aparentemente se alcanzó el objetivo para la nación perjudicada. Sin embargo, existen múltiples cuestionamientos sobre el mismo. Seguidamente, el tercer principio se trata en considerar múltiples intereses. Es así que Colombia también dentro de la negociación puso sus intereses en parte y las dos partes fueron escuchadas hasta el punto que firmaron un acuerdo de mutuo deseo. Finalmente, utilizar estándares objetivos, que esto se refiere a tener criterios que guíen la negociación y no se maneje bajo una competencia de deseos. Como última instancia, Colombia y Ecuador dejaron que sea guiada por estándares objetivos en donde la parte deseaba algo racional y que culminó con un acuerdo respetando los intereses de cada parte. Por último, las conclusiones y las sugerencias. Si bien se alcanzó un acuerdo extrajudicial entre los estados, los habitantes de la frontera colombo-ecuatoriana no se sintieron satisfechos con el mismo, y de hecho existen enunciados preocupantes en el acuerdo. En este sentido, resulta imprescindible analizar que si bien la negociación favoreció y concordó con las posiciones, intereses y necesidades de Colombia, no necesariamente existió el mismo efecto para Ecuador. Así, sugerimos ciertas alternativas. Consideramos que un paso previo a toda gestión hubiera sido el empleo del método del árbol de conflicto con las comunidades fronterizas, lo que permitía que exista una voz activa dentro de la negociación, además de que una transparencia y los intereses ciudadanos formaran parte del mismo. Asimismo, creemos que si no hubiese liderado una negociación exitosa, la mediación hubiera sido el resultado adecuado. Esto hubiera permitido considerar los puntos esenciales de cada parte, facilitar la resolución, promover la comunicación y llegar a un acuerdo mediante la colaboración de un tercero, caracterizado por la neutralidad y la imparcialidad. Del mismo modo, hubiera sido importante hacer hincapié en las estrategias directivas. Por último, como alternativa a la negociación y a la mediación, creemos que hubiera sido positivo que la adjudicación se mantenga y que no haya existido un desistimiento de la misma. De esta manera, se podía establecer una fuerte noción de responsabilidad internacional exclusivamente para Colombia. Muchas gracias.